Buen día, mi nombre es Gabriela Wagner, soy asistente de la Clínica Quirúrgica 3. Hoy nos compete hablar de abdomen agudo oclusivo y vamos a hablar específicamente en este teórico de oclusión de intestino delgado. Para comenzar vamos a hacer un inicio, una introducción inicialmente vamos a hablar un poco de la oclusión intestinal en su generalidad, luego nos basaremos en la oclusión de intestino delgado y en otro teórico hablarán de la oclusión de intestino grueso del colon. Como definición, tenemos que definir la oclusión intestinal como la detención que es completa y que es persistente del contenido intestinal en algún punto a lo largo del tubo digestivo. Clínicamente, la misma se va a manifestar entonces como una detención en el tránsito intestinal, que va a ser para materias y gases, que va a llevar 24 horas de evolución por lo menos. Si esta distensión no es completa y no es persistente, hablamos de una oclusión incompleta o una suboclusión que se va a manifestar con lo que vamos a conocer luego como el síndrome suboclusivo, que es el dolor y la distensión abdominal que mejora con la expulsión de gases o materia. ¿Por qué nos importa tanto hablar de oclusión intestinal? Particularmente porque va a determinar un alto porcentaje de las consultas quirúrgicas de urgencia, por tanto, nos pasará que tendremos contacto con estos pacientes, tanto en las salas de urgencia como médicos generales y nosotros particularmente como cirujanos. La oclusión intestinal tiene una clasificación particular, que es la que vamos a usar porque nos va a definir su valoración en etiologías, sus posibilidades diagnósticas, su requerimiento de conductas de urgencia, y esta será por su fisiopatología y por su etiopatogenia que la vamos a clasificar en tres tipos de oclusiones: van a ser las mecánicas, las funcionales y vamos a tener también las mixtas. Las mecánicas particularmente vamos a también clasificarlas como las de tipo obturación, que van a ser las oclusiones que vamos de nuevo a mencionar, que van a poder ser abiertas o van a poder ser cerradas, esto lo veremos un poquito más adelante, y las de tipo estrangulación, que van a tener como característica el compromiso vascular primario. Existiendo también un compromiso vascular en las de tipo obturación y sobre todo en las cerradas, que va a ser de tipo secundario, como veremos más adelante. Las funcionales, que van a poder ser dinámicas, que estas son muy raras, por tanto no las vamos a ver casi, y las adinámicas, que estas son las que sí vamos a ver que son frecuentes, que van a ser las que llamamos también ilios. Y por último las mixtas, que veremos más adelante, que va a ser la combinación de dos tipos de estas, como veremos. Cuando hablamos de oclusión intestinal mecánica de tipo obturación, estamos hablando de que existe una obstrucción de la luz impidiendo el tránsito normal, pero no se ha determinado un compromiso, por lo menos inicial, en la vascularización del asa. Las tenemos abiertas, que pueden ser de este tipo, que no hay una obstrucción en el asa proximal, o sea, tenemos la obstrucción que ya conocemos, que determina la oclusión intestinal de tipo obturación, pero no hay una obstrucción en asas proximales, por tanto, no se va a generar una hipertensión dentro del asa inicial. Y las cerradas, que van a generarse por obstrucciones proximales, entonces vamos a tener dos sectores impidiendo el pasaje, que pueden ser elementos normales. Esto va a ser muy frecuente, por ejemplo, en las oclusiones de colon, que tengan la válvula ileocecal continente, que va a funcionar como otro sector obstructivo, por tanto van a ser cerradas, o algunos elementos que puedan haber patológicos que dificulten el tránsito en ambos sentidos. Esto lo podemos encontrar en algunas oclusiones por bridas, que vamos a ver que es una de las causas más frecuentes en este tipo de oclusión de intestino delgado, que haya dos sectores obstruidos y que determinen entonces una obstrucción en lo que vamos a decir en asa cerrada. Eso va a llevar a una hipertensión dentro del asa, que va a llevar un compromiso secundario en la circulación de la pared intestinal, incluso con rotura de la misma. Lo veremos más adelante cuando hablemos de cómo es el mecanismo que se va generando fisiopatológicamente en las oclusiones. Las etiologías que van a producir este tipo de obstrucciones pueden definirse en tres tipos. Las intraluminales, o sea, dentro de la luz intestinal, como van a ser,
por ejemplo, lo que vamos a llamar el hilio biliar, que son cálculos biliares o litiasis que determinan la obstrucción del pasaje, cómo se produce esto. Hay una comunicación en general entre la vesícula y algún sector enteral, que puede ser duodeno, puede ser yeyuno, que puede determinarse por esa fístula el pasaje entonces de un cálculo de un tamaño suficiente para obstruir la luz intestinal. Eso va a determinar la obstrucción por una anormalidad intraluminar, como pueden ser los cuerpos extraños, los parásitos, como pueden ser los besoares, que son de aparición no tan frecuente, pero sí pueden existir. Luego tendremos las anormalidades que son propias de la pared, o sea, las intramurales, ya sean las neoplasias, ya sean las estenosis por isquemia, como también algún tipo, por ejemplo, particularmente voy a mencionar, las enteritis, que tienen que ver con los episodios de inflamación y luego de retroceso de esa inflamación, generando fibrosis en la pared, y que asociado a algún episodio de nueva inflamación puede generar estenosis de la luz, como puede pasar en algunas enfermedades inflamatorias específicas, como es la enfermedad de Crohn, que van a requerir un tratamiento por equipo multidisciplinario específico porque tienen particularidades propias. Y por último, las que son extraluminales, que aquí vamos a orientar sobre todo en estas pacientes que van a tener oclusiones de Delgado, que es lo que nos compete hoy, sobre todo las adherencias, porque van a ser la causa más frecuente de obstrucción en los pacientes con oclusiones de intestino delgado. Por tanto, vamos a tener en general el antecedente quirúrgico, porque son adherencias generadas posoperatorias, y pueden haber también de tipo congénitas, que van a llevar a determinar una obstrucción de la luz por la anormalidad extraluminal. Como también nos puede pasar con las hernias, que determinen una obstrucción sin generar alteración de vascularización, pero lo veremos más adelante como nos pasa con el tipo estrangulamiento, que va a ser la causa más grave que tenemos de resolución rápida en una hernia. Entonces, si miramos las oclusiones por bridas, como decía, que son la causa más frecuente, en esta imagen a la izquierda, que estamos mostrando una obstrucción de tipo extraparietal, vemos claramente cómo hay una transición entre un sector de un asa que se le va a decir chata, o un asa no distendida, que va a ser el sector del asa distal a la obstrucción, porque no va a haber pasaje hacia ese nivel, y el asa distendida proximal a la obstrucción, que va a acumular todo lo que no ha logrado pasar, o sea, líquido, gas, que eso lo veremos después, determinado por una brida a dicho nivel, generando la transición entre una y otra, como causa de esta oclusión mecánica de tipo extraparietal. Luego tenemos, por ejemplo, en la imagen a la derecha y arriba, que vamos a tener es la extracción de una litiasis del contenido intestinal, porque produciendo esta litiasis producía un hilio biliar, y es una causa intraluminal, y abajo un tumor de intestino delgado, una pista de resección de un tumor de intestino delgado que estaba generando una obstrucción de causa parietal. Además de las obstrucciones de tipo obturación, vamos a tener entonces las de tipo estrangulación dentro de las mecánicas. Las mismas, lo que tienen como característico es que además de la obstrucción en la luz intestinal, hay una compresión o torsión del meso visceral que compromete la irrigación de la pared intestinal. Esto hace entonces que la viabilidad del asa intestinal se afecte en forma más precoz. ¿Cómo es esto? Es que no va a llegar la irrigación necesaria para mantener la viabilidad del asa. Esto nos puede pasar frecuentemente en las hernias estranguladas, cuando tenemos contenido intestinal como contenido del saco de la hernia. Ese contenido intestinal, al pasar por el anillo, no permite, a dicho nivel no se permite el pasaje entonces de la vascularización normal, y se determina la isquemia del asa, lo que puede llevar entonces a la necrosis de la pared del asa y la perforación. Las oclusiones de tipo estrangulación van a ser cuadros que necesitan de resolución rápida porque pueden volverse muy graves. Los vólvulos, tras la rotación que se genera entonces del asa sobre su meso,
va a generarse una oclusión de la vasculatura que viene por el mismo y va a determinarse también este tipo de oclusión. ¿Cómo nos puede pasar en la invaginación? Que también puede afectarse la vascularización de cómo llega al sector invaginal. Por otro lado, tendremos las oclusiones funcionales, en las que sabemos que existe una pérdida de la capacidad de propulsión del intestino. Aquí no tenemos un obstáculo que esté determinando la obstrucción del pasaje, sino que hay una alteración en la onda peristáltica del intestino, determinando su incapacidad para hacer avanzar el contenido. Las más frecuentes van a ser las adinámicas o paralíticas, las dinámicas o espasmódicas ya dijimos que son extremadamente raras. ¿Y qué es lo que va a determinar este tipo de oclusiones? Vamos a tener causas que sean intraabdominales como más frecuentes y puede estar asociada a algunas causas extraabdominales en algunos casos. Dentro de lo intraabdominal tenemos como característico, por ejemplo, en la peritonitis, que ya lo hemos visto, que por ley de Stokes en la peritonitis se determina una contractura del músculo estriado y una relajación del músculo liso, llevando esto entonces a la distensión del intestino y a su pérdida de capacidad de propulsión. Los abscesos intraabdominales pueden determinar también como elementos inflamatorios y es bastante típico la posibilidad como complicación, siempre la tenemos en cuenta, de los ilios posoperatorios en los pacientes que, sobre todo en los pacientes con cirugías que se ha hecho manipulación del intestino o que han sido cirugías con contaminación, y creemos que la laparoscopía ha logrado una disminución de este tipo de complicación, pero todavía aparece y no es poco frecuente. También hay algunas patologías, como la pancreatitis, que puede llevar a generar este tipo de oclusión. Las causas extraabdominales pueden ser diferentes patologías médicas, tenemos que prestar mucha atención en los traumatismos raquimedulares, cuando hay lesiones de médula espinal, cuando hay traumas encefálicos, y en los pacientes que han estado expuestos a radioterapia o quimioterapia, porque puede aparecer, como también en algunas causas cardíacas o respiratorias, y en los pacientes con enfermedades renales crónicas, en los pacientes urémicos, nos puede aparecer como complicación. Por último, las mixtas van a combinar dos de estos tipos diferentes de oclusiones, ya sea dentro de las mecánicas que se combine la forma tipo obturación y tipo estrangulación, como nos pasa, por ejemplo, un gran ejemplo de la hernia estrangulada, que tiene un asa proximal que va a tener una oclusión de tipo obturación porque hay una obstrucción a su pasaje distal, y dentro del saco horneario se va a producir una obstrucción de tipo estrangulación, por lo que mencionamos previamente. Y luego podemos tener una asociación entre las obstrucciones mecánicas y funcionales, como nos pasa cuando hay una perforación generada por una oclusión mecánica, ya sea por compromiso vascular que llevó a su perforación y entonces a una peritonitis, que va a determinar además una oclusión funcional por ese cuadro de peritonitis, o cuando las oclusiones mecánicas se generan repercusión, como pueden ser las digionías, y eso determina una oclusión funcional relacionada con las digionías. Por tanto, ahí tenemos la asociación entre ambas. ¿Qué va a pasar entonces cuando tenemos una oclusión intestinal? Cuando hay una obstrucción al libre pasaje del intestino, el intestino va a tender a aumentar su peristaltismo intentando pasar por encima de este bloqueo que está encontrando. Va a generarse una distensión abdominal, por distensión, dilatación y de aumento del contenido del asa en el sector proximal a la obstrucción, y todo esto va a determinar un aumento de la presión intraabdominal. ¿Por qué tendremos un aumento de la distensión, de la presión intraabdominal? Porque va a haber acumulación de gases, porque va a haber acumulación de líquido intraluminal. Acumulación de gases generado por aerofagia, generado por fermentación y proliferación bacteriana, acumulación de líquido, porque los jugos digestivos van a tener una superficie de absorción limitada, o sea que vamos a tener una disminución en la absorción, y además va a haber una hipersecreción refleja en respuesta a la distensión, por tanto va a haber un aumento de la secreción. Todo esto además se va a asociar a exaltación de la virulencia microbiana con liberación de exotoxinas y endotoxinas
y va a generarse una translocación bacteriana, lo cual hace que el cuadro se pueda volver más grave. Pero además, esta acumulación de líquido y de gases y esta distensión del intestino va a llevar a una alteración en la circulación parietal, porque en esa distensión vamos a tener ese aumento de la presión intraluminal, va a determinar un colapso en la vasculatura de la pared del intestino, llevando entonces al colapso linfático y venoso, que esto va a ser inicialmente, y al generarse este colapso linfático y venoso va a generarse más edema parietal, por tanto más presión a nivel de la pared, y va a determinarse el colapso arterial, llevando entonces esto a la posibilidad de isquemia, de necrosis y de perforación del intestino. También la oclusión intestinal puede generar repercusiones en la esfera cardiorrespiratoria y en lo metabólico, por todo esto que venimos hablando. Puede haber una elevación diafragmática, llevando a un broncoespasmo reflejo. Podemos tener hipovolemia, disminución de la contractilidad miocárdica y llevar incluso al paciente a un shock, y va a haber hemoconcentración y oliguria. Sabemos que, por lo que venimos hablando, que hay una producción de lo que se llama un tercer espacio por el aumento del contenido dentro de la luz intestinal, por también el edema parietal que se genera, por lo que venimos diciendo, y a su vez por la transsudación de líquido que hay hacia el peritoneo. Todo esto determinando líquido que es extravascular y que va a generar ese tercer espacio que nos va a llevar a que la deshidratación y el desequilibrio ácido-base sean las consecuencias generales más importantes en una detención del tránsito intestinal. Esto, generado por lo que vengo diciendo, pero que además también en un paciente que está disminuyendo sus ingestas por el cuadro que presenta, asociado también a los vómitos, va a ser muy importante de destacar y de tratar desde el inicio de nuestro primer contacto con el paciente. ¿Y cuál va a ser la clínica de estos pacientes? ¿Cómo vamos a hacer diagnóstico? El diagnóstico de oclusión es clínico y radiológico. Tiene estos dos pilares. Vamos a orientar en este momento a pasar a hablar específicamente del intestino delgado, sabiendo que todo lo que venimos diciendo se acapara tanto del intestino delgado como del colon, pero ahora pasaremos directamente a hablar del intestino delgado, que van a tener elementos en común, pero luego en otro teórico se hablará de la parte colónica. El diagnóstico será clínico y radiológico. Lo más importante es que el diagnóstico va a tener que ser precoz. Por todo lo que venimos hablando, nos importa saber varios elementos de esta oclusión que los podemos sacar con la charla que tenemos con el paciente inicialmente. Uno es si la oclusión es mecánica o no lo es. Y veremos cómo es la clínica de la oclusión mecánica para orientarnos hacia la misma. Tenemos que saber si es agudo o crónico, no solo saber de este cuadro, sino que nos va a importar mucho en la anamnesis los antecedentes de la enfermedad actual, porque tenemos que saber si esto viene de un sufrimiento más prolongado y si hay otros elementos que nos hablen de que se podría haber prevenido esta situación. Después, lo importante es saber si es una oclusión que es parcial o completa. Cuando hagamos diagnóstico de oclusión completa, tenemos que considerar algunos elementos y en dónde se va a localizar. Si estamos en el intestino delgado tanto alto como bajo, si podemos determinarlo, o si esto se trata de una oclusión a nivel del colon. También nos importa ver qué efectos ha generado sobre el intestino, si es que es una oclusión mecánica de tipo obturación, si es estrangulada o si es en asa cerrada, porque esto va a ser muy importante a la hora de los procedimientos. ¿Qué etiologías vamos a encontrar dentro de la oclusión de intestino delgado? Las adherencias van a ser la gran mayoría. Nos vamos a encontrar con algunos tipos de tumores en un porcentaje menor, y las hernias van a ocupar una gran característica importante. La enfermedad inflamatoria intestinal, como ya lo mencioné, también tiene su lugar, y después tenemos otras patologías como el ilio biliar, como los besoares, como los parásitos que van a ocupar la luz intestinal y que pueden también aparecer. Las oclusiones intestinales mecánicas tendrán 4 síntomas cardinales. Los mismos serán el dolor abdominal, los vómitos, la distensión abdominal y la ausencia de emisión de gases y materia.
El dolor abdominal será el síntoma más frecuente. El mismo estará caracterizado por ser de comienzo gradual, aunque en los episodios de estrangulación tenemos que estar atentos a los episodios de dolor intenso desde el inicio, que será de tipo cólico, que característicamente en la oclusión mecánica tendremos la lucha de una víscera hueca contra un obstáculo, dando este dolor característico con episodios de intensidad y episodios más de acalmia. Y en algunos casos, como en los casos de estrangulación, podremos tener dolores permanentes, que con intensidad variable entre ellos, particularmente el dolor de las oclusiones mecánicas de tipo estrangulación va a ser mayor. Puede ser localizado al inicio, que luego se va a difundir en el abdomen. Esto nos pasa porque va a haber una distensión de las asas proximales, determinando también dolor en el resto del abdomen. No hay irradiaciones claras y en general no tiende a la mejoría. Lo que sí se va a acompañar de diferentes fenómenos acompañantes, como van a ser los vómitos que serán reflejos al inicio, que luego serán por regurgitación de contenido del asa proximalmente. Tendremos como característica que inicialmente los pacientes lo contarán como alimenticios, después los podremos ver biliosos, y después ya pasaremos a los contenidos intestinales o fecaloideos, que ya son en etapas más avanzadas. Los vómitos nos van a orientar a la altura de la oclusión. ¿Por qué? Porque la oclusión, la obstrucción que se genera en sectores más proximales nos van a determinar vómitos de forma más precoz, y las obstrucciones que se generan en sectores más distales del intestino van a determinar obstrucciones más tardías. Característicamente, el colon, por ejemplo, va a determinar obstrucciones de tipo más tardías, o en general muchas veces puede no asociar la presencia de vómitos en el cuadro cuando tenemos contacto con el paciente. La distensión abdominal, en el caso del intestino delgado, la distensión será simétrica, el abdomen estará timpánico, y característicamente va a haber ausencia de emisión de gases y materia, que define el diagnóstico, como hablamos desde el inicio. En los signos principales al examen físico de este paciente tendremos que destacar particularmente, pesquisar la hidratación del paciente como algo fundamental, porque puede haber deshidratación en muchos de estos pacientes. Como ya mencioné, son pacientes que vomitan, son pacientes que disminuyen sus ingestas, y además tienen un tercer espacio. Los signos de deshidratación, ya sea la lengua seca, el pliegue hipoelástico, nos van a orientar, pero también tenemos que prestar atención a los cambios en la diuresis. Y eso orientará entonces nuestros exámenes paraclínicos, despistando la posibilidad de tener una insuficiencia renal, la posibilidad de que hayan alteraciones hidroelectrolíticas. Dentro del examen físico abdominal tendremos varios elementos a destacar. En la inspección vamos a tener un paciente con distensión, nos va a importar el grado de distensión y la topografía de la misma, si es central o si es periférica. En el intestino delgado tendremos distensión más central, eso lo podremos ver. Las reptaciones, que en muchos casos, en muchos pacientes se puede ver, cuando hay grandes distensiones, encontrarnos con ver el movimiento peristáltico del intestino. Que hayan cicatrices quirúrgicas, por lo que venimos hablando de la etiología más frecuente en estos casos, y las zonas herniarias por la otra etiología más frecuente, que nos importa saber que puede estar determinando el cuadro oclusivo. A la palpación, el abdomen estará tenso, habrá un dolor variable a la palpación, puede ser difusamente doloroso, y la irritación peritoneal no es frecuente. También tenemos que descartar la presencia de masas abdominales como otros elementos que puedan estar generando este cuadro clínico. A la percusión será un abdomen típicamente timpánico. En la auscultación tenemos lo más importante a destacar en este examen físico, que van a ser que los ruidos hidroaéreos estarán aumentados en timbre y frecuencia. Los llamaremos metálicos en algunos casos. Vamos a darnos cuenta de que los ruidos están claramente aumentados. Sabemos que la auscultación debemos hacerla en 1 minuto. En estos pacientes muchas veces al poco tiempo de auscultar ya nos damos cuenta que estamos ante un aumento de los mismos, y que su timbre es notorio. Esto es fundamental y lo quiero destacar porque es lo que nos va a diferenciar también en las oclusiones funcionales. Esto es muy característico de las oclusiones mecánicas, como también es el dolor cólico. Y al tacto rectal nos encontraremos con una ampolla rectal vacía, eso es lo esperable. En las oclusiones funcionales, como en los posoperatorios, nos va a pasar que los pacientes no van a tener dolor espontáneo, no va a haber una lucha del intestino
contra un obstáculo, sí va a haber distensión abdominal, como podemos ver en esta imagen. Los ruidos hidroaéreos van a estar disminuidos o vamos a tener un silencio abdominal, vamos a tener ruidos muy escasos, de muy bajito volumen, que vamos a encontrarlos, muchas veces no vamos ni siquiera a escucharlos. No son pacientes que vomitan tanto, va a haber una ausencia sí de emisión de gases y materias. La distensión abdominal, los ruidos hidroaéreos disminuidos y la ausencia de emisión de gases y materias nos pondrá en pista de que se trate de una ilio o de una oclusión funcional, en este caso, por ejemplo, en un posoperatorio. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar estos pacientes? De la paraclínica debemos destacar que de los exámenes de laboratorio van a estar orientadas principalmente a valorar las repercusiones, como vengo mencionando, la deshidratación es fundamental, pero además también vamos a valorar equilibrio ácido-base, tenemos que ver los elementos de alteraciones hidroelectrolíticas, por tanto en estos pacientes vamos a ver algunos estudios que además nos orienten un poco a la patología que puede venir generando este trastorno como previamente. Vamos a pedir, casi que en todos los pacientes ya diría, como paraclínica de base, un hemograma. Vamos a valorar la función renal con azoemia, con creatinemia y con ionograma. Tenemos que valorar cómo están para ver la reposición, ajustarla a los valores que tenemos, porque estos pacientes se pueden presentar con insuficiencia renal de tipo prerrenal, porque estamos hablando de pacientes que tienen hipovolemia, y vamos a valorar otras repercusiones, como puede ser el equilibrio ácido-base, con la gasometría, podemos determinar también alteraciones en la glicemia, podemos ver si es que necesitamos algún estudio más, y en particular, en vistas al acto anestésico quirúrgico, valorar la coagulación con una crisis, y también, dependiendo un poco de qué paciente tenemos y cuáles son sus antecedentes, tendremos que ajustar las repercusiones que iremos a valorar y, según su estado general, también los elementos que pueden ser necesarios para valorar previo a la cirugía. Como particularidad, en las oclusiones del intestino delgado, la imagen va a ser principal en el diagnóstico, como dije, es un pilar diagnóstico, pero es solo la radiografía simple de abdomen la que es parte del pilar diagnóstico. La misma se hará de pie y en decúbito, y podemos asociar otro estudio de imagen, como la tomografía computada de abdomen y pelvis, que lo mencionaré más adelante. Hablaremos entonces de la radiografía simple de abdomen. Es esencial para confirmar el diagnóstico y para orientar la altura de la obstrucción. Se hacen de cúbito dorsal y de pie, y vamos a ver la distensión del hígado, la distensión del colon o la distensión de ambos. Los signos radiológicos serán qué distensión proximal tengo, qué niveles hidroaéreos tengo, y si tengo paredes engrosadas, que lo voy a ver de determinada forma. En el delgado, característicamente las asas ocupan el sector central y transversal, se expresan en forma de peldaños o pilas de monedas, que eso por la aparición de la impronta de las válvulas conniventes, que lo podemos ver en las imágenes, que ahora veremos alguna, y hay ausencia de gas en el colon característicamente. En el colon, los niveles serán de disposición periférica, se pueden evidenciar las austrias, y cuando hay válvula ileocecal competente no va a haber casi gas en el delgado. Valoraremos entonces cómo iremos a ver las radiografías en estos pacientes. Es característico que en la radiografía de decúbito dorsal veamos la distribución de los gases. Lo que decíamos, tenemos que mirar cómo se distribuyen, si es en continuidad en las mecánicas va a ser más típico, y en contigüidad va a ser más típico de las funcionales, y particularmente en la oclusión de intestino delgado encontraremos la imagen característica en pilas de monedas que reflejan la presión de las válvulas conniventes, como se ve en esta imagen y en estas radiografías. También podemos ver asociado lo que se llama el signo del revoque, que evidencia que hay líquido entre las asas, que es característico en este tipo de patología, y se menciona una imagen típica que puede aparecer en estas radiografías, que se llama como collar de perlas, que es esa imagen de niveles de gas distribuido de forma como si asemejara a un collar de perlas.
Esto es bastante característico en la oclusión de intestino delgado, como ven las imágenes, sobre todo de la característica de la pila de monedas por valor de conniventes es lo que estamos observando en estas radiografías. En la placa de pie nos encontraremos entonces con valoración de los niveles hidroaéreos, porque el paciente al pararse, al ponerse erguido de pie, vamos a encontrar que el gas va a tender a ir hacia el sector superior y que el líquido va a quedar en el sector inferior. Por tanto, se va a generar estos niveles hidroaéreos característicos, que como ven parecen trazados, y que en el caso particular del intestino delgado, por eso nos van a permitir orientarnos si estamos ante oclusión de delgado o de colon, o si estamos, por ejemplo, en oclusión de colon abierta, que ahí tendremos la participación de ambos, y podemos orientarnos con el tamaño de estos niveles hidroaéreos y la distribución que tienen. ¿Por qué? Porque en el intestino delgado lo característico es que van a ser niveles hidroaéreos en sectores de menor diámetro, y que van a estar distribuidos de una manera más central, a diferencia del colon, que como verán en el teórico de colon, son niveles hidroaéreos de un tamaño mayor, de mayor diámetro, y que van a estar localizados en sectores, en la ubicación del colon a ambos lados, no tan centrales. También podemos descartar la presencia o no de neumoperitoneo, y también podemos valorar en estas radiografías imágenes características de algunas situaciones particulares, como es la aerobilia, tipo característico de oclusión intestino delgado. Aquí tenemos, por ejemplo, un hilio biliar, que si ven en la imagen de la radiografía que está a la derecha, hay una comunicación con la vía biliar, que está marcado en rojo, que está mostrándonos esa vía biliar que no debería de tener gas en su interior. Entonces ahí eso es lo que llamamos aerobilia, característico de este tipo de patología, porque hay una comunicación anormal entre lo que es la vía biliar y la luz del intestino. Eso también en un estudio contrastado como tenemos a izquierda, podemos ver la imagen de la litiasis dentro del intestino, que es un estudio que tiene contraste dentro del intestino, y se ve una imagen que está señalada en la flecha más central. Es esa imagen que es radiopaca, que está mostrando el sector que no se contrasta del intestino, porque es la obstrucción al pasaje. Como también hay una imagen a la izquierda que puede mostrar la fístula, desde donde proviene esa litiasis. Pasando un poco a la tomografía, lo característico es que nosotros tenemos un diagnóstico de oclusión que es clínico radiográfico, ¿no? Con una radiografía simple abdomen, que tiene que ser de pie y en decúbito, y no deberíamos de tener necesidad de algún otro estudio de imagen. Pero con el tiempo y tras el acceso sencillo a la tomografía que tenemos hoy en día, y la posibilidad de hacerla sin demorar nuestros tratamientos, sabemos que la tomografía que se hace de abdomen y pelvis, que tiene contraste intravenoso biodigestivo, corresponde al estudio más sensible para esta patología, y por tanto tenemos que tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar tres cosas importantes, que son la topografía del obstáculo, nos va a certificar un diagnóstico etiológico, y nos va a mostrar signos de isquemia, ¿ah? Que van a ser signos de isquemia parietal, que van a también orientar cuáles van a ser nuestros procedimientos terapéuticos. ¿Cómo va a mostrar? Puede mostrar dilatación de asas, que más de 30 milímetros en el yeyuno y más de 25 milímetros en el ilio. En el ilio en eso les va a mostrar anormalidad en la dilatación de las asas, y lo otro va a ser una transición de asas chatas a asas distendidas, que como habíamos visto hoy, cuando vimos un poco la imagen de la oclusión por bridas, esa transición en la tomografía podemos llegar a reconocer. Tenemos, por ejemplo, un caso acá, por ejemplo, de una oclusión por un besoar, que se puede ver en el sector de la obstrucción, el sector de la transición, y el besoar de por sí, que luego en la cirugía, al abrir el intestino, se localiza perfectamente y se extrae este elemento que está obstruyendo la luz. Por ejemplo, en este caso, podemos hacer diagnóstico por tomografía de vólvulo delgado. Esto se llama el signo del huracán, que ahí lo ven señalado con la flecha, como si fuera un remolino, que esto va a determinar que podamos hacer diagnóstico de vólvulo delgado.
La tomografía tiene una sensibilidad que va del 94 al 100%, por tanto no es nada no podemos despreciar su importancia, y la especificidad que tiene es de 90 al 95%. Que la radiografía simple abdomen tiene un 69 a un 57% respectivamente, tanto de sensibilidad como especificidad. Por tanto, más allá de que la radiografía de abdomen nos permita hacer diagnóstico, en generalidad, la tomografía nos da muchos más elementos. Y siempre que podamos contar con ella, sin demorar nuestros tratamientos y sin demorar nuestra asistencia, deberíamos de considerar. El tratamiento de la oclusión de intestino delgado va a depender de varios elementos. ¿De qué tipo de oclusión tenemos? Si es mecánica o funcional, porque por supuesto las oclusiones funcionales serán otra situación y tendrán otro manejo. Las oclusiones completas o no, eso también nos dará la posibilidad o no de hacer algunos tratamientos, y por supuesto de hacer estudios en el paciente, de hacer tratamientos conservadores con la posibilidad de valorar completamente su patología. Que tenga o no tenga compromiso vascular nos va a permitir hacer algunas maniobras y hacer algunos tratamientos con tiempo o no, porque los compromisos vasculares primarios van a determinar que sean pacientes más graves, que sean pacientes que hay que resolver con mayor urgencia. Y lo otro es qué etiología estamos planteando. La mayoría de las oclusiones intestinales van a tener una resolución quirúrgica en su generalidad, aunque sabemos que las oclusiones que son incompletas las vamos a resolver hasta en un 80% con manejo conservador, conociendo que hay una recurrencia frecuente de las mismas. El manejo conservador consistirá en que estos pacientes, y esto lo vamos a tomar en cuenta para el manejo inicial preoperatorio de estos pacientes, que no solo va a corresponder esto al manejo conservador, sino que también lo vamos a tomar en cuenta como para hacer tratamiento inicial a incluso aquel paciente que se va a operar, es que lo primero que vamos a hacer es suspender la vía oral, vamos a hacer una degravitación del tubo digestivo alto con sonda nasogástrica. Sonda nasogástrica le vamos a colocar siempre a los pacientes con oclusión, esto para que cuando nos encontremos con estos pacientes sea uno de nuestros primeros maniobras semiológicas. Esto va a mejorar de nuestras maniobras, que va a ser semiológica en algún caso, porque podemos ver el contenido del tubo digestivo alto, y además es una de las maniobras terapéuticas que va a mejorar el dolor que tiene el paciente, le va a disminuir las distensiones, o va a bajar el diafragma, va a generar que tenga mejor dinámica respiratoria, va a tener muchos elementos a favor. Por tanto, es una de las primeras cosas que debemos hacer. Como también la reposición hidroelectrolítica, lo que decía, es importante que estos pacientes que ya sabemos que van a estar deshidratados, que tenemos que empezar a orientar nuestro tratamiento intentando compensar las repercusiones que está generando esta enfermedad. Y en los pacientes que planteemos esto como manejo, como el único manejo que vamos a hacer, por lo menos inicialmente, cuando no tengan signos de isquemia en la tomografía, como la neumatosis parietal, que eso nos contraindicaría la posibilidad de no tener que hacer una exploración, y cuando pensemos en una situación, por ejemplo, en una oclusión por bridas, una oclusión por adherencias, que creemos que el paciente puede llegar a tener una resolución con un manejo conservador, vamos a realizar todos estos procedimientos y esperar una mejora en las primeras 24-48 horas, no vamos a darle más que eso, y vamos a tener algunos síntomas precoces de desobstrucción. Por ejemplo, cuando el paciente tiene un claro alivio del dolor, que no presenta más ese dolor cólico por el que consultó, que es característico, y además, si empieza a expulsar gases, ya nos podemos ir orientando a que este manejo conservador va a ser efectivo. Aunque, por supuesto, vamos a seguir muy atentos a sus síntomas. Y el tratamiento quirúrgico va a tener como fin la cirugía en sí, que vamos a ir a buscar el obstáculo y levantar el obstáculo, tratando, por ejemplo, un anillo en una hernia que esté determinando la obstrucción, resolviendo una adherencia, una brida que esté generando obstrucción,
la rotación del intestino cuando está volvulado, todo lo que signifique levantar el obstáculo, o la extracción del cuerpo extraño intraluminal, la extracción de la litiasis intraluminal, el besoar, lo que sea que esté obstruyendo intraluminal, o la resección de la lesión parietal, tanto sea un tumor o un estado inflamatorio, una fibrosis de la pared intestinal que determine el obstáculo. Va a ser muy importante en estos cuadros evaluar la viabilidad del ASA, porque cuando uno determina la desobstrucción, tiene que también ver en qué situación está el ASA, cómo sufrió el ASA este proceso, que como dijimos, tanto sea por compromiso vascular primario, que vamos a tener más riesgo entonces de que haya una necrosis, o que haya una isquemia irreversible y que no tengamos la posibilidad entonces de no tener que hacer resecciones en esos casos, pero también nos pasan las oclusiones que tienen compromiso vascular secundario, o sea, las oclusiones que son de tipo obturación, como mencioné, que pueden también llegar al punto de que el mismo proceso determine el colapso de la vascularización y por tanto la isquemia y la necrosis también. Si la viabilidad del ASA es correcta, la vamos a poder conservar, pero si la viabilidad del ASA no es buena y sabemos que hay elementos de necrosis que son irreversibles y o que tenemos dudas sobre la posibilidad de que esa vascularización, ese nivel mejore, entonces vamos a plantearnos la resección de ese sector y la anastomosis para lograr la restitución del tránsito digestivo, que es el objetivo final para sacar al paciente de esta situación patológica. Y en general tendremos luego que definir, según la patología que ha generado este cuadro, si hay que hacer algún procedimiento accesorio, como por ejemplo nos pasan las hernias estranguladas, que vamos a tener que además asociar la resolución de la patología herniaria, como ya lo saben de teóricos previos, de lo que hemos discutido previamente. La laparoscopía nos ha dado la posibilidad de en algunos pacientes seleccionados poder acceder a tener resoluciones en algunas patologías como son las bridas cuando es en pacientes seleccionados y cuando es de este tipo, por ejemplo, que no son complejas de resolver. Acá, como ven, esto es una oclusión por bridas que tenía una brida particularmente generando la obstrucción y por la laparoscopía se pudo resolver, lo cual es muy beneficioso y es un aporte que nos ha hecho este abordaje a la cirugía en general. Bueno, eso es todo, muchas gracias.